Señor Brossa, no se levante, por favor. No sabe cómo me alegro tenerle aquí, porque como yo sé que a usted no le gusta la televisión, No. ni de espectador ni ir de visita. Nada. No le gusta nada. Entonces yo le agradezco doblemente Claro. que haga este esfuerzo. Pero una cosa es estar aquí y la otra cosa es ver lo que hacen, ¿no? ¿No ve Aquí nunca la ves- televisión? No, no. ¿No tiene televisión? No, porque yo opino que la televisión es para distraerse. Yo encuentro que el aburrimiento es una experiencia muy importante en caso de que me aburra, que ocurre pocas veces. Ah, eso le iba a decir yo, que yo no me creo que usted se aburra. No, en caso que me aburra, es una experiencia aburrirse. Más que ver cuatro monigotes allí moviéndose con poca gracia, ¿no? ¿Y ni la radio ni la prensa lee? ¿No le interesa Vale, nada? la prensa, leo la prensa. ¿Sí? Sí. Ya tengo bastante. Sí, ya. Porque además lees la prensa, pero si te seguramente me pedirás qué opino de política. Pues no le iba a preguntar. No, pues para pero qué si eso, porque no te hubiera contestado. O te hubiera contestado que con las noticias que te llegan a través del periódico no puedes formar ningún criterio porque te escamotean la mirada, ¿no? Ya. No puedes tener ningún criterio. O sea, que no se lo cree lo que lee. No, generalmente no. Lo huelo. Lo huele. Cojo el periódico y lo huelo. Y me Pero entero está más que leyéndolo. Sí, ok. Pero está al tanto de estas cosas que ocurren, de estos Sí, escándalos claro, y de... sí, claro. Pues tienes, en la vida hay unos semáforos, hay los semáforos de la calle y unos semáforos mentales, que no tienes más remedio. Si tú sales en tu casa al balcón y si te tiras abajo, puedes decir el peligro de que caigas abajo, la baranda te fija. ¿Y su semáforo mental cómo está ahora? Bien. Bien. Verde. Verde Siempre. que te quiero verde. Verde, que te quiero verde. No me dirá que le gusta Lorca. Sí, mucho. Le gusta Lorca. Me gusta mucho. Sí. Cada Señor vez Brossa, más. ¿Cada vez más? Las cosas que te gustan van subiendo. Y las que te han gustado en principio y realmente no son... yo tengo mucho rigor en los juicios, soy muy estricto, pues te bajan. Va seleccionando mucho, ¿no? Sí, porque la vida dice que madurar es saber ser esencial. Ah, ¿y qué es lo esencial ahora para el señor Pues Brossa? cada uno tiene su esencialidad. ¿Pero qué es lo esencial ahora para Pues- usted? ¿Qué es lo que a usted le llena y respeta? Porque yo sé que respeta pocas cosas. Pues mi trabajo Su trabajo. y el de la gente que trabaja con rigor. Ahora lo que encuentro faltar en muchas manifestaciones es la falta de rigor. Y esto, claro, inunda la cosa de mediocridad, ¿no? Yo vi una película de Ken Russell que estaba muy bien porque había un señor que miraba la televisión en su casa y tenía un gran televisor, ¿no? Es un poco exagerado, ¿no? De la altura de la pared, ¿no? Y de un golpe, pues, se oyen unos ruidos raros, se rompe el televisor y se llena de mierda toda la habitación. O sea que era una metáfora perfecta. Además estaba muy bien realizado. Señor Brossa, le acaban de dar a un amigo suyo, un artista, con el que van a presentar mañana Sí. un libro en el Liceo. En el escenario del liceo. Perdón, en el No en la sala de espejos. Sí, que ahí es donde se celebran Allí todos es los donde actos. va un samarán cualquiera, ¿no? Exactamente, no. En el escenario del Liceo, Sí. donde usted ha ido, me parece, solo a ver a su Wagner. Bueno, a ver, Digo, a oír. El libro es sobre Wagner y encuentro que la casa de Wagner es el liceo, el escenario del liceo. No el bar ni la platea, es el escenario. Y ahí estará. Me parece que la única vez que se puso corbata fue para ir a Sí, ver. parece que no me dejaban entrar. Ah, claro, sí, en esos Entonces, sitios no claro. dejan entrar. Pero entonces pagabas no sé cuántas pesetas, te daban una corbata a la entrada y yo, pues cuando me iba hacia la sala, cogí la corbata, me la puse en el bolsillo y al entrar en la sala nadie me dijo nada, o sea que era un negocio de los porteros, que está muy bien, ¿no? Hablando de eso, que es una anécdota, desde Sí. luego, y de lo que usted hablaba antes de lo esencial. La gente vive mucho de apariencias. Para usted lo esencial es su obra, son cosas más profundas y la gente vive más de apariencias, se Tiene más fijan más en cómo usted va vestido que en su obra, ¿no, La gente señor da Brossa? más importancia a la cara que a la mente. Yo no, Y usted no. no. Para usted hay mucha banalidad en estos tiempos. Mucha mediocridad. Un amigo mío dice que si la mediocridad fuera comestible, no habría hambre en el mundo. Antes me decía, y es verdad, señor Brossa, si con el talento y con hacer bien las cosas fuera suficiente para comer,
Usted es Pero un no hombre... te pongas tan seria, no te pongas tan seria. No, pero bueno, tiene verdad, porque él se lo toma todo con un sentido del humor. Pero es verdad, usted es un hombre que se ha apartado de todos los clanes, que ha ido contracorriente, que ha ido sin ir en un grupillo. No he ido a mi corriente, o sea que yo hacer lo que veo que en grandes cantidades pase a mi alrededor, si yo hiciera esto, iría contracorriente. ¿Pero a cambio de qué? ¿Eso del vivir como ha querido? Una cosa de equilibrio. Yo encuentro que la vida es una cosa de equilibrio. Y el equilibrio, cada uno lo encuentra donde lo busca, o donde tiene necesidad de buscarlo. Pero usted no cree, por ejemplo, que usted es más conocido por eso que dice... A mí me importa una puñeta ser conocido. No, bueno, sí, no le importa nada, ya lo sé. Si haces una cosa y eres conocido, mejor, pero no es básico. Encuentro que la realización de una persona es el que tiene un equilibrio entre lo que puede y lo que quiere. Ah, está bien eso. Yo, por ejemplo, soy muy aficionado al cine, y no sé cómo, pues Barcelona es muy grande y pusieron la filmoteca al lado de mi estudio. Oh. O sea que ves, es una cosa que yo, en este sentido, no necesito televisión, voy a ver a 2 pasos tengo el cine, si no me gusta me vuelvo al estudio, o sea que en este caso me he realizado sin proponérmelo. Esto es lo bueno. La magia blanca, no sé, me gusta porque encuentro que el ilusionismo, los juegos de manos, pues tienen mucha relación con la poesía. O sea, un buen juego de prestidigitación tiene muchas connotaciones poéticas, pues sobre todo la sorpresa. Después, jugar con que toreas las leyes de la gravedad, cambias los colores, la imaginación al poder. La imaginación al poder. Y la poesía entrando por los ojos. El juego de manos es lo que me dice al poder. Y la poesía también. Que decía que, según usted, sobre todo por lo que hace, que la poesía entrando por los ojos. La poesía visual, que llama. Entra por los ojos para desparrama por todo. La poesía visual y después la poesía literaria pues entra por los sentidos, con el intelecto. ¿Sigue poniendo en su DNI jornalero? ¿Qué cómo? En el DNI. ¿En el DNI? Sí. El apartado ahora no. Ahora ya no. Que me creaba muchos conflictos. ¿Ya pone poeta? Ahora pone escritor. Ah. Es más discreto. Es entre jornalero y poeta. Le van a hacer el año que viene en Reina Sofía, en Madrid, una exposición. Sí. Una exposición que nunca le han hecho en su tierra, señor Brossa, ¿no? Me parece a mí. Sí, ¿no? bueno, hicieron en la Fundación Miró hace 2 o 3 años. Hicieron una gran exposición, muy bien, con un catálogo muy bien hecho en todos los aspectos, muy bien documentado. Y este catálogo, precisamente, atravesó las fronteras y fue el motivo que yo hiciera exposiciones en el extranjero, porque la gente decía, ¿este tío quién es? No lo conocíamos, ¿no? Gracias al catálogo. Y una cosa curiosa es que mucha gente, al ver las obras mías, pues se imaginan que yo soy muy joven. ¿Ah, sí? Sí, o sea que esto está muy bien porque se ve que las obras tienen elán, ¿no? Hombre, tienen fuerza. Tienen mucha fuerza. Y se imaginan que las ha hecho un tío muy joven. ¿Usted en cambio hay muchas obras que parece que están hechas por viejos, no, y están hechas por jóvenes, ¿no?